Hoy día lo que vamos a hacer, si el tiempo lo permite, es ilustrar la obtención de la ecuación de onda en una dimensión espacial en toda la recta. Luego de ver lo que necesitamos de, digamos, solamente de la física, vamos a necesitar la segunda ley de Newton. Luego de ello, vamos a ver cómo luce la solución general de la ecuación de onda, haciendo simplemente un cambio de variable de la ecuación que vamos a obtener en la parte 1. Luego vamos a ver una fórmula para la solución de la ecuación de onda. Y luego de ver esta fórmula, voy a implementar en MATLAB esta solución que está dada por la fórmula de D'Alembert. Y esperemos de que te sirva como plantilla para poder luego ilustrar cualquier otra solución donde lo único que se cambie sea la posición inicial y la velocidad inicial. Ok. Creo que en la propaganda se había puesto que iba a usar matemática, pero bueno, realmente voy a usar ambos, MATLAB y matemática. Brindaré los códigos para que ustedes puedan luego repetir esto en sus casas. Y bueno, si no tienen MATLAB, pueden usar Octave. Para matemática, eso sí, creo que no hay un software equivalente, pero los estudiantes de la Católica al menos tienen licencia gratuita para poder usar matemática en su computadora. Bueno, comenzamos entonces con la obtención de la ecuación de onda. Los requisitos para poder entender lo que vamos a hacer hoy, digamos que es cálculo en una y varias variables. Saber derivar, saber integrar. Por allí daré algunos conceptos matemáticos, conceptos que se estudian a profundidad en un curso de análisis real acá en la Universidad Católica y que te pueden ayudar a comprender mejor la teoría. Veamos entonces. Para obtener la ecuación de onda en una dimensión, vamos a suponer que tengo una cuerda elástica. Un ratito voy a poner acá de repente otra. Creo que vendré mejor preparado con mi tablero. Ahorita estoy en la universidad, por eso que no tengo varias cosas. Pero permíteme poner acá al menos acá un software y pues usar el mouse. Ok. Entonces estaba diciendo de que una cuerda infinita, entonces esto se va hacia más infinito y esto se va a menos infinito. Vamos a procurar que esta cuerda esté estirada, sea homogénea en el sentido de que la densidad sea igual, constante a lo largo de la cuerda, de longitud infinita en un primer momento. Sé que esto es algo ideal, pero al menos nos va a servir para entender que lo que yo quiero obtener es localmente la ecuación de onda. Localmente lo que sucede en un pedazo de la cuerda, asumiendo que está completamente estirada, y al decir que es una idea local, no me va a preocupar qué sucede en los extremos de la cuerda. ¿Ok? Entonces vamos a perturbar la cuerda en algún sitio y el, digamos, culpable de que el movimiento se produzca es la tensión. Recuerda que en todo momento esta cuerda está estirada. Ok. Vamos a usar dos variables independientes, la posición. Entonces podríamos decir que acá está el eje X
¿Ok? La posición y el tiempo. ¿Ok? Sigamos por acá. Entonces, vamos a asumir que la cuerda, si me permite borrar esto, inicialmente va a estar ubicada en el eje X y esa va a ser su posición de equilibrio. Entonces la cuerda, digamos, está acá encima, sobre el eje X. ¿Ok? Y el movimiento que se va a producir solamente va a ser vertical. Si perturbamos la cuerda, este movimiento es hacia arriba y hacia abajo. ¿Ok? Vamos a ver luego de que al procurar ese movimiento vertical, lo que se va a propagar es una onda. Vamos a ver que según las condiciones iniciales va a ser una perturbación izquierda a derecha y, bueno, o solamente izquierda o solamente derecha. Van a apreciar eso dependiendo de las condiciones iniciales que vamos a imponer sobre esta cuerda. Y vamos a suponer que, pues, para una perturbación de la cuerda, digamos una perturbación así, la distancia con respecto a la posición de equilibrio, la distancia vertical, va a estar dada por U. Entonces, si por ejemplo yo tomo acá una fotografía en el tiempo t, entonces nada se mueve, pero digamos que la cuerda ha sido perturbada, esta distancia de aquí para acá, en el punto X, estaría dada por la función U. Entonces U va a ser el desplazamiento vertical en la posición X en el tiempo t. ¿Ok? Con respecto a la posición de equilibrio de la cuerda. Vamos a imponer algunas suposiciones físicas. La cuerda es homogénea, ya habíamos comentado sobre eso. Eso implica que la densidad superficial, que es masa sobre longitud, densidad lineal, acá creo que debo arreglar bien las cosas. La densidad lineal de masa sobre longitud, ρ, va a ser constante a lo largo de la cuerda. Se podría decir que la cuerda está hecha de solo un material. La cuerda es flexible, es decir, puede deformarse sin romperse. Y es elástica, en el sentido de que cuando cesa alguna fuerza sobre la cuerda, esta tiende a retornar a su posición de equilibrio, que es simplemente estar en el eje horizontal. Nos vamos a concentrar en una fuerza interna importante llamada la tensión. Esto porque la cuerda, recuerda que está estirada. Vamos a asumir eso en todo momento. Entonces, en cualquier punto X, en el tiempo t, vamos a tener una fuerza de tensión. Al ser una fuerza, tiene unidad de masa por longitud sobre tiempo al cuadrado. ¿Ok? Vamos a asumir que la tensión no depende del tiempo, para simplificar la obtención de la ecuación de onda. Bueno, pero por simplicidad, entonces vamos a asumir que la tensión solamente depende de la posición X. ¿Ok? Otra suposición física que vamos a imponer para deducir esta ecuación de onda es que las perturbaciones de la cuerda son siempre pequeñas. ¿A qué me refiero? Bueno, si tenemos acá la cuerda, una perturbación no puede ser algo así, ¿no? Algo así, así de grande. Si va a perturbarse la cuerda, en esta posición de equilibrio, si va a perturbarse la cuerda, la perturbación que sea algo así. ¿Ok? O sea, que la pendiente sea pequeña. Es decir, pequeñas vibraciones. Bueno, entonces teniendo en cuenta que la perturbación de la cuerda va a ser siempre pequeña, ¿esto qué implica? Bueno, recuerda que ¿qué significa U? U significa desplazamiento vertical, pero si deriva con respecto a X, eso sería la pendiente de la cuerda deformada. Entonces vamos a asumir que esa pendiente, al suponer vibraciones pequeñas,
vamos a suponer que es mucho menor que 1. Esto implica lo siguiente, que si tengo esta cantidad, que luego vamos a ver dónde va a aparecer, la raíz cuadrada de 1 más la... Recuerda que esta sería la pendiente. La pendiente al cuadrado, vamos a suponer que como esto de aquí es mucho menor que 1, esta raíz cuadrada es casi 1. Entonces, comparando, esto es despreciable, digamos. ¿Cómo así? Supongan, por ejemplo, que esta pendiente es 10 a la menos 6, por decir algo. Entonces, al cuadrado es 10 a la menos 12. Y cuando tú sumas 1 más 10 a la menos 12, pues eso es casi 1. ¿Ok? Bueno, veremos entonces que esta suposición de que las perturbaciones sean pequeñas, estas vibraciones sean pequeñas, implicará que la tensión debe ser constante a lo largo de la cuerda. Eso vamos a deducir. Entonces, la obtención de la EDP para esta posición vertical, ¿no? Recuerda que U en el punto X, T, en el tiempo T, en el punto X, significa desplazamiento vertical con respecto a la posición de equilibrio. Entonces, la obtención para U será una consecuencia de la segunda ley de Newton, que vamos a aplicarlo en las direcciones vertical y horizontal. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer es considerar un pedazo de cuerda, este que creo que está de color plomo, entre las posiciones x sub 0 a x sub 1. ¿Ok? Y pues en esta posición x sub 0, vamos a suponer ahorita que el tiempo está congelado, tenemos pues en ese punto, sufre una fuerza de tensión. Recuerda que la cuerda siempre está siendo estirada. Esta fuerza de tensión hacia este lado tiene también otra fuerza en este sentido. ¿Ok? En sentido opuesto. ¿Por qué? Porque la cuerda, recuerda que está constantemente tensada. Podemos asumir que las fuerzas externas, como la gravedad, pues es despreciable, dado que la perturbación, habíamos dicho, este movimiento vibratorio es pequeño. Entonces, se puede suponer que la gravedad, pues, es despreciable. Entonces, las únicas fuerzas sobre este pedazo de cuerda, que va desde x sub 0 hasta x sub 1, provienen de la tensión. Ok, entonces, para un punto genérico X, vamos a suponer que la tensión, vamos a descomponerla en su componente horizontal y su componente vertical. Bueno, en principio asumamos de que esta fuerza de tensión con el eje horizontal hace un ángulo de θ. ¿Ok? Entonces, se podría decir lo siguiente. Recuerda además, lamentablemente, ya les había avisado que para la próxima voy a traer mi tablero. Tengo entonces acá, digamos, si esto de acá es 1, y acá tengo la pendiente, entonces acá vamos a asumir que tengo el ángulo θ. ¿Ok? Porque habíamos dicho que, ¿qué denota la derivada de U con respecto a X? La pendiente de la cuerda que está siendo tensada. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué sucede aquí? En este triángulo rectángulo, tengo acá raíz de 1 más la pendiente al cuadrado, por el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a descomponer esta tensión en su componente horizontal, sería el módulo por el coseno de θ, y su componente vertical sería el módulo de la tensión por el seno de θ. ¿Ok? Bueno, pero coseno y seno de θ lo puedes sacar de este triángulo rectángulo. Es por eso que tenemos estas fórmulas que están acá.
¿Ok? Coseno de teta, que sería cateto adyacente sobre hipotenusa, seno de teta, que sería cateto opuesto sobre hipotenusa. Esa suposición de que las perturbaciones son pequeñas hace que esto que esté acá sea pues 1, entonces el coseno de teta va a ser 1, y esto también va a ser 1, entonces el seno de teta simplemente sería la derivada de u por respecto a x. Un ratito, no sé de dónde está. Esto salió. A ver. Un ratito, creo que alguien está escribiendo. Vamos a poner acá. Para que no ocurra esto, déjame poner aquí que ustedes no puedan escribir sobre la pantalla, ¿ok? Bueno, creo que no lo encuentro, pero bueno. Por favor, pues no escriban sobre la pantalla, ¿ok? Por si acaso. Bueno, entonces debido a la suposición de que esta raíz cuadrada de 1 más la pendiente al cuadrado es casi 1, tenemos esto que está aquí. Entonces, cuando descompongo la tensión en su componente horizontal, tendría el módulo de la tensión por el coseno de teta, entonces sería simplemente el módulo de la tensión. Mientras que la componente vertical, que sería el módulo de la tensión por el seno de teta, sería pues el módulo de la tensión por simplemente acá la derivada de u con respecto a x. ¿Okay? Bueno, para nuestro pedazo de cuerda, este pedazo que está acá entonces, ¿qué tendríamos? Este pedazo que está entre las posiciones x sub 0 y x sub 1. Bueno, hacemos suma de fuerzas en el eje horizontal y suma de fuerzas en el eje vertical. Entonces, las únicas fuerzas habíamos dicho que es la tensión. Entonces, sobre el eje horizontal sería la tensión en el punto x1, ¿ok? Acá, t por coseno de teta, menos la tensión acá, por este acá en el punto x sub 0, coseno de teta, ¿ok? Sería eso. Bueno, y en el eje vertical, la suma de fuerzas sería, pues, la componente de x1, en este caso estaría apuntando hacia arriba, sería positivo, menos la componente vertical de esta tensión en el punto x0. ¿Ok? Entonces tendríamos esto, esta fórmula. Ya, pero ¿qué sucede? Estamos asumiendo de que este pedazo de cuerda no se está moviendo de manera horizontal. Todo movimiento, perturbación de la cuerda es en el eje vertical. Esa perturbación es hacia arriba, hacia abajo. Entonces, debido a ello, tendría que la fuerza horizontal debe ser 0. Entonces, si la fuerza horizontal es 0, tendría entonces que esta resta de tensiones en el punto x1 y x sub 0 deben ser iguales, ¿no? Pasando esto al otro lado. Pero como x0 y x1 son puntos arbitrarios de la cuerda, esto estaría llevando a la conclusión que la tensión en un punto x debe ser pues una constante. Entonces, a partir de ahora, la tensión la vamos a denotar simplemente como T. ¿Ok? ¿Qué pasa ahora con respecto a la fuerza vertical? Recuerda que en el eje vertical hay movimiento hacia arriba y hacia abajo. Entonces, aplicando la segunda ley de Newton, la fuerza neta sería igual a masa por aceleración. ¿Ok? Pero ¿cuál sería la masa total de ese pedazo de cuerda? Bueno, la masa sería la densidad lineal por el diferencial de arco, o el diferencial de S. En este caso, el diferencial de S, he puesto S, pero debería haber puesto acá X, pero no quiero que se confunda con la posición X, entonces esto pone acá una variable muda. Sería entonces ρ por diferencial de S. Y la aceleración sería pues acá la segunda derivada de u con respecto al tiempo. Recuerda que si u es la posición vertical, la primera derivada con respecto al tiempo sería la velocidad y la segunda derivada sería la aceleración. ¿Okay? Entonces, para el pedazo de cuerda, la contribución de
la masa total por aceleración sería pues la suma de esos pequeños segmentos de cuerda. ¿Ok? Como esos pequeños segmentos de cuerda involucra acá un diferencial, considerar toda la masa de la cuerda por la aceleración de ese pedazo de cuerda, esa contribución nos daría una integral. ¿Ok? Entonces, esa suma de infinitesimales nos lleva a una integral. ¿Ok? Entonces, aplicando la segunda ley de Newton, tendría que esta fuerza neta es igual a masa por aceleración para ese pedazo de cuerda. ¿Ok? Entonces, es esto que está aquí, que vamos a reducirlo a nuestra ecuación diferencial de onda. Entonces, las elecciones de x1 y x0 fueron elecciones arbitrarias sobre la cuerda, así que vamos a fijar, por ejemplo, x sub 0, y vamos a denotar en vez de x1, vamos a denotarlo con x. ¿Ok? Entonces acá sería x y acá sería x. Entonces esta expresión salió de solamente suma de fuerzas en el eje vertical es igual a masa por aceleración, quedaría así. ¿Ok? Para todo x. Entonces lo que voy a hacer ahora es derivar con respecto a la variable x. Entonces, si derivo con respecto a la variable x, recuerda que acá t es una constante, entonces sale de la derivada, acá saldría segunda derivada con respecto a x. Aquí no depende para nada de x, entonces sería 0. Y acá por el segundo, bueno, por el teorema fundamental del cálculo, lo único que tengo que hacer, como acá está x y acá no hay dependencia de x, sería evaluación del integrando en x, ¿no? Entonces nos daría esta expresión que está acá. En forma corta, poniendo acá el t, mejor así, que el ρ pase a dividir acá, sería t sobre ρ, y a ese t sobre ρ le vamos a llamar c al cuadrado. Recuerda que al final t, ese módulo de la tensión es positivo, ρ es positivo, entonces está bien llamarlo como c al cuadrado. El motivo también de llamarlo aquí c al cuadrado a la constante es porque lo que participa en las fórmulas de la solución, vamos a ver la solución de D'Alembert, es la constante c, es decir, la raíz cuadrada de t sobre ρ. Entonces, pongamos acá que la constante sea al cuadrado. C, si tú lo piensas bien, si haces un análisis dimensional, tiene dimensión de longitud sobre tiempo. Entonces, este C representaría una velocidad. ¿Ok? Ahora, para encontrar una única solución a esta ecuación de onda unidimensional, y le decimos unidimensional porque estamos hablando con respecto al espacio. Yo sé que esta función incógnita U es una función de dos variables, ¿no? X y t. Pero no confundir la dimensión espacial con el número de variables. Entonces, esta es la ecuación de onda unidimensional. Entonces, para obtener una única solución a esta ecuación de onda unidimensional, comúnmente se añaden dos condiciones. Un desplazamiento inicial de la cuerda en el tiempo cero, como luce la cuerda, y una velocidad inicial de la cuerda en el tiempo cero, con qué velocidad se suelta la cuerda. ¿Ok? ¿Qué pasaría si la posición inicial es 0 y la velocidad inicial es 0? Pues espero que tu sentido común te diga, pues la cuerda va a permanecer en equilibrio, nada se mueve entonces. ¿Ok? Pero si alguno de ellos es diferente de 0, entonces la cuerda se va a mover. Pero ¿qué es lo que se está moviendo o propagando en el espacio, en el eje horizontal? Recuerda que el U en X de T es un movimiento vertical hacia arriba y hacia abajo. ¿Ok? Pero cuando tú tomas una película de lo que está sucediendo en el tiempo, tú ves que hay un desplazamiento horizontal. ¿Qué es lo que se está desplazando realmente?
Bueno, realmente lo que se desplaza es la energía de la cuerda. Eso vamos a ver, pues, de repente en la próxima sesión. Pero espero llegar a tiempo para, en estos minutos, en esta primera sesión, ver al menos una simulación en MATLAB, una animación de lo que resultaría cuando tú le pones acá una posición inicial, una velocidad inicial. ¿Ok? Para que luego, pues, le echen mano a ustedes. Ok. Vamos por acá. Entonces, la solución general de la ecuación de onda, aquella que hemos visto para esta cuerda infinita, es de esta forma, donde las funciones f y g son funciones de una variable, pero de clase C2. ¿Ok? Esa es la solución general. Obviamente, en esta solución general, tú estás apreciando de que existen infinitas soluciones, porque yo puedo poner acá la función f y g que yo guste. Lo único que necesito es que sea de clase C2. Por ejemplo, podría considerar un f de x igual a coseno de t, un g, no me gustaría llamarlo g de x, pero digamos un g de r igual a r al cuadrado. ¿Okay? Y entonces, pues, acá sería un seno de x más ct y acá sería x menos ct al cuadrado. ¿Ok? Entonces yo puedo poner acá cualesquiera funciones, la cosa es que sean de clase C2. ¿Por qué de clase C2? Porque recuerda que si así luce la solución general, esta significa hacer solución general, debo reemplazarla acá, y fíjate que necesito segunda derivada con respecto a x, a la primera variable, y segunda derivada con respecto a t. Así que mínimo necesito que f y g pues, sean de clase C2 para poder derivar dos veces. ¿Ok? Si hay alguna duda, me pasan la voz. Entonces, para ver que, justificar que la solución general de esta ecuación de onda luce de esta manera, uno introduce un cambio de variable. Estas variables sí, que vamos a poner acá x más ct y eta igual a x menos ct. Ahora, uno podría decirse que esto lo saca como un as bajo la manga, pero realmente esto viene de tener en mente de que la ecuación de onda, recuerda que esta es una parte introductoria, pero en un curso más formal, la ecuación de onda se puede ver como un operador, es decir, una función que opera sobre la función u, de manera de que se puede interpretar como una composición de ecuación del transporte. En la ecuación del transporte hay un método de características para poder resolverlo, y el método de características te dice pues que debe lucir así la variable, ¿no? X más ct o x menos ct. Entonces, ok, no hemos visto la ecuación de transporte, pero digamos de que te podría dar esa curiosidad, ok, a una pequeña investigación, Wikipedia o algún libro de ecuaciones diferenciales parciales, busquen la ecuación del transporte y vean entonces el por qué se piensa en este cambio de variable. Ahora, asumiendo que este es un buen cambio de variable, lo que se desea es llevar esta ecuación a una forma más sencilla de resolver en las variables psi, eta. ¿Ok? Entonces, lo primero que tengo que hacer es ver cómo en las variables, en las nuevas variables psi, eta, cómo luce esta ecuación diferencial. Primero, viendo cómo luce la primera derivada con respecto a x, la primera derivada con respecto a t, y luego derivar nuevamente. ¿Ok? Bueno, acá he hecho los cálculos, ustedes lo pueden comprobar en casa, ¿ok? Simplemente es una regla de la cadena, ¿ok? Acá vamos a asumir que u, esta función incógnita, usando las variables xt, es denotada de la misma manera usando las variables psi, eta. Vamos a usar este abuso de notación que es usual.
a la hora de deducir esto. Bueno, entonces, pues, comprueben que la derivada de u con respecto a x luce de esta manera, la derivada de u con respecto a t luce también de esta manera, obviamente diferente. Pero ahora entonces, a la hora de calcular este operador en u, lo único que tienes que hacer es multiplicar todo esto por menos c y simplemente sumar esto. Vas a darte cuenta que se cancela esta derivada parcial de u con respecto a sí. Se cancela y solamente esto sobrevive. ¿Ok? A la hora de calcular esto. Similarmente, si ahora multiplico a esto por c y lo sumo, el que se va a cancelar es la derivada de u con respecto a eta. Entonces solamente sobrevive la derivada de u con respecto a sí. ¿Ok? ¿Por qué calcular esto? Debido a que esta parte de la ecuación de onda se puede descomponer como un producto de operadores aplicados a U. ¿Ok? Sería bueno que hagas ese ejercicio en casa. ¿Ok? Primero aplica este operador a U. Luego de que ya lo has aplicado, aplica nuevamente este operador y te va a dar esta parte de la ecuación de onda. ¿Ok? Bueno, pero resulta pues de que esta parte es esto de aquí a esto de aquí. Hay que aplicarle a este operador, pero esto equivale a qué cosa? A multiplicar por 2c y la derivada con respecto a sí. Entonces, al final, todo esto que está aquí se reduce a una derivada de u con respecto a eta con respecto a sí. ¿Ok? Ahora, recuerda que la ecuación de onda, este de acá está igualado a 0. Así que esto también hay que igualarlo a 0. Como esto de aquí es diferente de 0, pasando a dividir, tendría que la ecuación de onda en las nuevas variables eta y psi se reduce a esta ecuación diferencial parcial. Lo cual es ahora sencilla de integrar. Primero yo puedo integrar con respecto a psi, sería una función de eta más 0 más una función de eta, ¿okay? La constante. Integras nuevamente ahora con respecto a eta, al final te va a salir una función arbitraria de psi más otra función arbitraria con respecto a eta. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? Bueno, si regresamos a nuestras variables, recuerda que psi está dado a nuestras variables originales x y t, psi estaba dado por esta fórmula, x más ct, y pues eta estaba dada por esta fórmula. Entonces, de esa manera se comprueba de que nuestra solución general debe tener esta forma para f y g arbitrarias. Esa arbitrariedad viene de integrar esto dos veces. ¿Ok? Una integral indefinida. ¿Ok? Bueno, en esta fórmula, para la solución general, algo interesante puedes ver con respecto a este c por t. Recuerda que c tiene una dimensión de velocidad. Así que multiplicada c por el tiempo, esto tiene una dimensión de longitud. Así que acá está, digamos, bien el análisis dimensional, ¿no? Esto que tiene unidad de longitud más esto que tiene unidad de longitud. ¿Ok? Entonces se podría decir que x menos ct y x más ct simplemente son posiciones sobre la cuerda. ¿Ok? ¿Qué más? Que la solución general de esta ecuación de onda es para f y g arbitrarias, pero recuerda que habíamos dicho que cuando imponemos una posición inicial de la cuerda y una velocidad inicial de la cuerda, entonces obtenemos pues una solución única. Y eso es lo que quiero ahora mostrar. ¿Ok? A ver. Entonces, esa solución única viene dada por la fórmula de D'Alembert. A la ecuación de onda, unidimensional en toda la recta, imponemos una posición inicial
Entonces, esta función phi de x es dada, ¿ok? Y una velocidad inicial. Esta función psi de x también es dada, ¿ok? Entonces, este es el problema de valor inicial que debemos resolver para que obtengamos una solución única. Acá asumimos que phi y psi sean de clase C2, por si acaso, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? D'Alembert estudió esta ecuación de onda y por el año 1746 describió la solución de esta forma. Bueno, vamos a ponernos al día. Entonces, ¿qué dice este teorema? Que si una función x y t, una función de dos variables, resuelve este problema de valor inicial, entonces necesariamente debe tener esta forma. ¿Ok? Bueno, ustedes pueden verificar en casa de que sucede también lo contrario, que si tengo acá una función de dos variables descrita de esta manera, donde phi y psi son de clase C2, esta función de dos variables resuelve al problema de valor inicial. ¿Ok? Pueden comprobar de que tomando acá primera derivada con respecto al tiempo, segunda derivada con respecto al tiempo, y luego hacer lo mismo para el espacio, derivada con respecto a x dos veces, pueden comprobar de que vamos a tener aquí una igualdad. ¿Ok? También, obviamente, si acá ponen t igual a 0, acá ponen t igual a 0, acá 0, 0, y acá tendría la integral de x a x, entonces eso sería 0, entonces obtengo phi de x, entonces esta función también satisface la condición inicial, la posición inicial, y también derivando con respecto al tiempo y luego evaluando de t igual a 0, satisface la velocidad inicial. ¿Ok? Entonces eso lo pueden ustedes comprobar. Entonces, esto debería ser un sí, solo sí. Bueno, pero entonces, ¿cómo llego a la conclusión de que si U es una solución de este problema de valor inicial, necesariamente luce de esta manera? Bueno, nos vamos a apoyar en lo que hemos encontrado de cómo luce la forma, la solución general de la ecuación de onda. Recuerda que la solución general de la ecuación de onda solo nos importaba la misma ecuación, pero no imponíamos restricciones iniciales. ¿Ok? Entonces la solución general de la ecuación de onda luce de esta manera para f y g arbitrarias. Ahora, ¿qué sucede? Recuerda que este problema 2 le acabamos de imponer una posición inicial y una velocidad inicial. Entonces, phi y psi son conocidos. Entonces, mi meta ahorita es estas f y g arbitrarias, necesito relacionarlas a estas funciones que sí son conocidas, phi y psi. Entonces, esa es la meta, ¿no? ¿Cuál es la relación? Bueno, teniendo eso en mente, entonces, debo escribir f y g en función de phi y psi, de la data inicial. Lo primero que puedo hacer es darme cuenta que cuando evalúo en 0, ¿no? Evaluando acá en 0, acá quedaría f de x más g de x, y eso es la posición inicial phi de x. También, derivando acá con respecto al tiempo, y luego evaluando en 0, eso me da la velocidad inicial psi de x. ¿Ok? Ahora, para no confundirnos con la variable x, voy a poner acá que voy a reemplazar x por una variable muda alfa, y vamos a escribir entonces estas ecuaciones. Lo escribimos así. Esto sería phi de alfa, es f de alfa más g de alfa, y acá psi de alfa sería c por f' en alfa menos c g' en alfa. ¿Ok? Esto que está acá. Ahora, acá tengo un sistema. Recuerda que tengo que hallar f y g en función de phi y psi. Phi y psi son dadas. ¿Ok? Entonces, para poder acá
despejar f y g, tengo el inconveniente que f y g acá están sin derivar y acá está derivando, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿qué tal si derivo acá? Total, ¿no habíamos asumido que phi y psi son de clase C2? Bueno, entonces derivo acá. Y ahora sí tengo un sistema para f' y g'. Acá y estoy aquí. Entonces, resolviendo para f' y g', obtendríamos estas dos fórmulas. Para f' vista de esta manera y g' en alfa vista de esta manera que está aquí. Bueno, pero yo necesito f y g, entonces integramos, ¿no? Integramos con respecto a alfa y nos queda esta fórmula más una constante, y acá también integramos más una constante C2. Parecería que para conocer f y g, entonces necesito hallar estas constantes, ¿no? C1 y C2. Pero no. Recuerda de que hay que sumar f y g, ¿no? ¿Acaso no hemos visto que U es la suma de f y g? Entonces, no me interesa hallar C1 y C2 separadamente, sino saber quién es C1 más C2. ¿Okay? Bueno, entonces como tenemos que sumar F más G, eso nos está dando phi de alfa, ¿no? Pero recuerda que F de alfa más G de alfa, que debe ser phi de alfa, esto debido a nuestra condición inicial, eso hace que esta suma de constantes C1 más C2 deba ser 0, pues. ¿Ok? Entonces, la suma de esto es 0. Entonces, teniendo en cuenta eso, ya tendría una fórmula explícita para f y g como funciones de alfa. ¿Ok? Bueno, entonces, recordemos pues cómo estaba dada la solución, ¿no? La solución general habíamos dicho que era u de x de t, f evaluada en x más c de t y g evaluada en x menos c de t. Entonces, lo único que tengo que hacer es sumar estas dos y donde vea alfa, aquí poner x más ct, aquí, aquí y acá poner x menos ct, acá, aquí y acá. ¿Ok? Recuerda que a la hora de sumarse 1 más c2 es 0. Bueno, entonces agrupamos aquí, esto lo agrupamos, y acá tenemos un integral de 0 a x más ct, y acá de 0 a x menos ct, ¿no? Pero ¿qué resulta acá? Bueno, este menos, si quieres, podemos acá intercambiar la posición, sería acá x menos ct, y acá 0, y esto se vuelve por menos, sería más. Este 1 entre 2c factorizamos, y tendría la integral de x menos ct a 0, más la integral de 0 a x más ct de la misma función, ¿sí? En S. Entonces, eso se puede escribir como una sola integral. Entonces, así termina la prueba. Entonces, en base a nuestra solución general, hemos podido deducir la fórmula de D'Alembert, de ese problema de valor inicial para la cuerda infinita. ¿Ok? Sigamos por aquí. Entonces, a ver un ratito. Ya. Quiero pues, para que no sea pues muy tedioso esto, quiero que aprecien cómo se puede ver un caso particular cuando elijo una posición inicial y una velocidad inicial para esta cuerda infinita y ver una simulación en MATLAB. ¿Ok? Entonces, consideramos una cuerda infinita que es pulsada inicialmente con 3 dedos como en la siguiente figura. Entonces, acá la cuerda, digamos, de color azul, esto va hacia menos infinito, esto va a más infinito, acá tú pones un dedo, acá otro dedo, y con tu dedo del medio de repente haces un pulso acá. Y luego simplemente lo sueltas. ¿Ok? Entonces en el tiempo t igual a 0, este es el perfil de tu posición inicial. ¿Ok? Y luego dice que es soltada, ¿no? Entonces no se imprime velocidad inicial. Asumamos que las unidades son escogidas de manera que la rapidez de la onda
la constante C, es 1, para simplificar el problema. ¿Ok? Entonces nos piden usar la solución de D'Alembert. Usando la solución de D'Alembert, elaborar en MATLAB una serie de 7 instantáneas de perfiles de onda, comenzando en el tiempo t igual a 0 hasta el tiempo t igual a 3, con un incremento de 0.5. Entonces, de ahí van a salir pues las 7 instantáneas, ¿no? Ok, entonces, ¿qué sucede acá? Bueno, en nuestro problema de valor inicial, tendríamos entonces, acá dice que vamos a asumir de que C es 1, ¿ok? Como psi de x hacía alusión a la velocidad inicial, y acá estamos diciendo que lo único que hemos hecho es perturbar inicialmente la cuerda y luego soltarla sin imprimir velocidad, entonces podemos asumir que psi de x es 0. ¿Ok? Ahora, este perfil de la onda inicial en el tiempo t igual a 0, si tú ves acá, esto es punto 1 menos 1, y acá en 0 es 2, entonces acá puedo tener la ecuación de un segmento de recta, otro segmento de recta, y entonces esto podemos verlo como la siguiente función. Cuando x está entre menos 1 y 1, simplemente sería 2 menos 2, valor absoluto de x, y para x mayor o igual que 1, esto es 0, ¿no? Acá es 0 y acá es 0. Entonces, phi de x luce de esta manera, la cuerda luce de esa manera en el tiempo t igual a 0. ¿Ok? Bueno, ¿cómo implementar una función por tramos en MATLAB? Esta es una manera. Acá le he puesto mi phi. Le hubiese puesto phi, pero bueno, le he puesto mi phi de x. Un script tipo función. La estoy definiendo en base a condicionales. ¿Ok? Entonces, ustedes luego podrían cambiar este phi de x. Si luego tienen acá un pulso rectangular, lo podrían cambiar para otro problema. ¿Okay? Y también de la misma manera, podrían definir si tengo una velocidad inicial diferente de 0, hacer algo análogo acá. ¿Okay? Entonces, necesito primero definir mi función phi de x para cualquier x. ¿Okay? Entonces acá está definida para cualquier x, porque recuerda que phi de x está definida en toda la recta, la velocidad inicial también en toda la recta. Ok, pero ¿qué sucede? Recuerda que hay que usar la solución de D'Alembert. Y usando la solución de D'Alembert, como la velocidad inicial es 0, pues esta se reduce a lo siguiente, ¿no? A ver, esto es 0, ¿no? Entonces lo único que hay que plotear en MATLAB sería esto. ¿Está bien? Y recuerda que ya hemos definido phi de x para toda la recta. Ok, sigamos por acá entonces. Entonces acá he definido phi para toda la recta. Y este programa que está acá nos va a ayudar para plotear estas 7 instantáneas. ¿Ok? Ahora, yo sé que la cuerda es infinita, pero hay que quedarnos con un pedazo de cuerda. Acá me he quedado con el pedazo de cuerda que va de menos 5 a 5. Esto lo podrías cambiar, ¿no? De menos 10 a 10, lo que quieras hacer. ¿Ok? Bueno, pero en un primer momento hagamos esto en el intervalo que va de menos 5 a 5. Acá está pongo un tamaño de paso de 0.01, porque a la hora de que vea la simulación, si mi tamaño de paso es pequeño, perdón, si mi discriminación acá del intervalo menos 5 a 5 es pequeño, podría suceder de que no pueda yo ver bien cómo es que está cambiando en el tiempo mi perfil de la onda. ¿Ok? Mi u de xt cuando t está fijo, cuando t va variando. Así que se acostumbra a poner pues acá un incremento pequeño. ¿Ok? A ver, ¿qué más? Entonces, si tú acá creo que tengo un MATLAB, ponemos nuestra, un poquito,
Si acá tú defines el X que va desde menos 5, acá 0.01, el incremento hasta 5, y le calculamos la longitud de este arreglo, queda 1001. Entonces ahora espero que entiendas por qué acá mi solución U de xt tiene acá 1001 componentes. ¿Ok? Debido a esta discretización de X. Entonces, si tú vas a cambiar acá de menos 10 a 10, procura también acá cambiarlo. ¿Ok? Ahora tú dirás de repente, profesor, pero aquí el U de xt, U es una función de X y T, y acá está poniendo que U es simplemente un arreglo unidimensional. Es que lo que sucede es que lo que vamos a plotear es el comportamiento de U que va a ir variando cuando T varía. O sea, vamos a plotear U en X0. Luego U en X, 0.5 y así sucesivamente. Entonces, esta función U va a ir cambiando en el tiempo. Entonces, lo único que va a suceder es plotear una función de una variable, se podría decir, porque el T está congelado. ¿Ok? Bueno, he puesto acá un contador porque son 7 instantáneas, habíamos dicho. Entonces, desde el tiempo t igual a 0 al tiempo t igual a 3, fíjate acá, el x1 que estoy formando, el x más t, y el x2 que es x menos t. Esto hace alusión a nuestra fórmula de D'Alembert, ¿te acuerdas? Bueno, entonces es aquí en donde voy a calcular mi solución. Para el tiempo t igual a 0, la solución u de x sería de esta manera, ¿no? Sería pues un medio de phi de x más t, en este caso t es 0, más phi de x menos t, cuando t es 0. Entonces, ese sería tu eh, tu u en el tiempo t igual a 0. Porque recuerda que en este bucle for, desde la línea 8 hasta la línea 10, estoy encontrando cómo luce la función u de xt en el tiempo t igual a 0. ¿Cómo luce? ¿Ok? Y eso lo voy a plotear acá. ¿Ok? Acá he usado el comando subplot para plotear acá en el tiempo t igual a 0. ¿Ok? ¿Qué más? Cuando acaba acá este bucle, el contador es ahora 1, 2, perdón, y ahora el tiempo será 0.5. Entonces, para el tiempo 0.5, el nuevo x1 sería x más 0.5 y x menos 0.5. Recuerda que x es un arreglo, ¿no? De menos 5 a 5. Ok. Entonces, ¿qué hace este bucle for? Lo que hace desde la línea 8 a la línea 10 sería formar mi u de xt, pero cuando el tiempo es 0.5. Entonces, y ploteo eso acá, en este comando subplot, sería esta forma. ¿Te das cuenta? Entonces, esto sería en el tiempo t igual a 0.5. Ahora, ¿qué sucede en el tiempo 1? Porque el tamaño de paso es 0.5, ¿no? Esto en el tiempo 1. Fíjate que esto se está separando en 2. ¿Ok? En el tiempo 1.5, esta separación, que en principio era este perfil de onda, ¿no? Acá digamos que era tamaño 2, ¿no? Se está separando en dos perfiles pequeños de onda, pero parece acá de altura 1, ¿ok? Se ha separado en 2. A medida que el tiempo avanza, este de aquí, este perfil de onda, esta pequeña señal, se va yendo hacia la derecha y este de acá se va yendo hacia la izquierda, ¿ok? Bueno, eso recuerda que estoy ploteando en un intervalo de 0.5 segundos, ¿ok? Entonces, esto sería cuando t es igual a 3. Entonces, como quiero apreciar una pequeña animación de lo que realmente ha sucedido, les doy pues este pequeño programa y terminaríamos con eso. A ver, veamos. El programa. Permíteme correr acá. Y lamentablemente salió acá al otro lado.
Así que permíteme incrustarlo aquí para que no... Y hacerlo de nuevo, ¿ya? A ver, un ratito. Ok. Entonces, hagamos esto de nuevo. Y ahora sí, run section. Ahí está. Entonces, recuerda que el perfil de onda inicialmente era acá con altura 2, un triángulo, ¿no? Y ahora se está separando en una señal que va hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces la señal que va hacia la derecha es X menos CT y acá es X más CT. ¿Ok? Bien, entonces lo que ustedes podrían hacer en un ejemplo más complicado, obviamente, acá sería pues, acá le falta, recuerda que sí, acá era una integral, ¿no? Bueno, podrían poner acá lo que falta en el caso que sí de X la velocidad inicial sea diferente de cero. Entonces podrían ponerlo aquí. ¿Ok? Y tener pues un perfil, perdón, tener una simulación cuando la posición inicial sea diferente de cero y la velocidad inicial también sea diferente de cero. ¿Ok? Échale mano pues entonces a este programa. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer la próxima clase? Vamos a hablar sobre el dominio de dependencia o influencia de, que se puede deducir de la solución en base a la fórmula de D'Alembert. Le vamos a sacar el jugo a esa fórmula de D'Alembert. Vamos a hablar también de la conservación de la energía, qué es lo que se está realmente desplazando a lo largo del eje horizontal. Es justamente la energía, es la que se ha descompuesto. Acá se apreció eso, digamos, en esta figura, ¿no? Que la perturbación inicial, esta que estaba aquí, se ha descompuesto en dos, ¿no? Una perturbación que va hacia la derecha y otra que se va hacia la izquierda, en esta cuerda infinita, ¿ok? Entonces, esto que se está moviendo es realmente la energía que se ha descompuesto en dos.